El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio ya en este cuarto ciclo 2024. Hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Montanari. Jorge es doctor con mención en Ciencias Básicas y Aplicadas, es licenciado en Biotecnología con orientación en Genética Molecular, es investigador de CONICET. Su especialidad es la nanobiotecnología terapéutica y cosmética. Trabaja en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Hurlingham y le agradecemos muchísimo, porque sabemos que es una persona muy ocupada, que nos dé su tiempo para Macroscopio. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. No, nada que agradecer, al contrario, soy yo el agradecido de que de que exista el programa, que estuve pisteando por ahí, invitados que estuvieron antes, que dejan la vara muy alta, espero no defraudar, y bueno, nada, felicitar que estén haciendo esto ya desde hace tanto tiempo. Bueno, muchas gracias, eso tratamos de difundir y que se conozca lo que se hace en investigación en el país, en CONICET y en las universidades también, por supuesto. Jorge, contame un poquito, cómo fue tu elección de carrera, ¿por qué esto que parece tan complicado como la biotecnología, la nanotecnología? ¿Cómo fue que llegaste a esa disciplina? Bien, estuve cerquita de ser vecino de ustedes, yo en realidad. Ajá. Porque cuando yo termino el secundario, en 1993, en cierto momento estaba ahí entre varias carreras, pero me decanto porque yo quería estudiar algo que tuviera que ver con ingeniería genética. Terminó de decidir un libro de divulgación de Asimov en ese momento, el código genético, que era ya un libro viejo, ¿no? Termina cuando empieza a descifrarse algunas cosas del código genético, pero no todavía entero. Y ahí digo, bueno, yo quiero hacer esto. Y me encuentro con que en ese momento biotecnología la tenían únicamente, o algo parecido, genética, digamos, ¿no? Estaba solamente o allí en la Universidad Nacional de Misiones, o justo había abierto en Quilmes. Yo soy de Capital Federal, Quilmes está en lo que llamamos el conurbano, ¿no? Que es la región que rodea la Capital Federal, pero con la que hay una continuidad, es simplemente cruzar una avenida o el riachuelo, ¿no? Sí, un puentecito y ya estamos ahí. No me quedaba nada cerca, en ese momento yo todavía ni sabía viajar muy lejos, no tenía auto, nada, pero dije, bueno, es un poco menos traumático para lo que era yo en ese entonces, ¿no? La construcción mía como persona de pensar en irme a vivir solo a Misiones, para lo cual yo creo que no estaba preparado. No. Así que ahí me voy a anotar a la carrera que se llamaba Ingeniería Genética, y cuando llego me explican que no se llama más Ingeniería Genética, que se pasaba a llamar Biotecnología. Y bueno, ahí, sin existir todavía biotecnólogos recibidos en ningún lado del país, entré a Biotecnología y había gente que estaba de hacía 1 o 2 años antes, que fueron de los primeros biotecnólogos del país, ¿no? Y así, terminé estudiando esa carrera que me encantó. Bien, era eso, era por ahí. Claro, hoy en día, después la oferta fue apareciendo en muchos más lugares, ¿no? Apareció en la UNSAM, pero yo ya había empezado, ya estaba ahí, y dije, bueno, ya me tocó bailar acá y sigo acá. Hoy en día biotecnología es una carrera que se puede seguir en muchas universidades del país, por suerte. Contame, ¿sos el primer miembro de la familia que accede a universidad o ya había profesionales? No, en mi caso vengo ahí con todo un
capital simbólico, como se lo quiera llamar, ya estaba claro, era algo que a mí desde chico yo tenía claro que la educación terminaba con la facultad, no antes. Y bueno, mi mamá falleció, pero en ese momento ya era licenciada en sociología. Ajá. Y mi papá en ese momento no había terminado ingeniería electrónica, de hecho no la terminó nunca porque empezó a trabajar, pero de grande se recibió en lingüística, pero ya a los 50 y pico, 60. Ah, mirá qué bien, mirá qué interesante. Siempre en universidad pública. Sí, todos de la universidad pública. Yo sabía que quería ir a la facultad y eso, pero bueno, nada, entonces también la trayectoria mía es parecida a la de muchas y muchos que si no hubiera sido por la educación pública no hubiera llegado ahí. O sea, he pasado por momentos en mi infancia de ir con un cartón reemplazando la plantilla del zapato, porque el zapato tenía un agujero que tocaba el suelo directamente, y a hacer toda la carrera trabajando, levantándome para llegar, me acuerdo, al ingreso en Quilmes. Yo para llegar a las 8 a clase me levantaba a 5 y pico, y siempre trabajé, así que yo en el momento en que no estaba estudiando, estaba trabajando. Entonces la mayor parte de mi carrera, después ya cuando hice el ingreso, empecé a trabajar a la mañana en un estudio jurídico que hacía toda la parte de tribunales, y después de ahí me iba a cursar, y a veces teníamos cursar hasta las 11 de la noche, con lo cual yo llegaba 1 y pico a mi casa de vuelta. ¿Sí? Así que eso que, no estoy poniéndome como en un lugar buscando admiración, no lo mejor, sino que es una descripción de la realidad que vivíamos una enorme parte de mis compañeras y compañeros que hicimos la carrera trabajando. Es muy usual, sobre todo, no sé allá, pero acá es lo más usual. Sí. Así que fueron muchos años que la vida básicamente era eso, levantarse muy temprano y volver a casa sin haber hecho ninguna de las comidas en casa. Claro. Sí, realmente sacrificio, pero bueno, eso también habla de muchas cosas, ¿no? Del interés y del empuje que uno tiene cuando realmente le apasiona eso, y también lamentablemente implica como muchos quedan en el camino, ¿no? Porque no es muy difícil de sostener, sobre todo en épocas como las actuales de tanta crisis económica, de la que hablaremos en un rato, no ahora. ¿Cómo fue tu recorrido por la carrera específicamente? ¿Te resultó, obviamente te gustó y la hiciste sin ninguna dificultad, aunque a veces hablas de algún que otro... No te creas. No. Si voy a hacer acá, yo podría inventar una historia, pero creo que la gracia es que te cuente la verdadera. Y me parece que está muy bien, porque puede servir, primero, no por un honor a la verdad, que es algo que siempre, como vos como periodista seguramente debes conseguir, ¿no? En tu rol de periodista, porque aparte ¿verdad? Y además porque me parece que eso puede ser inspirador, y hay algo que para mí es tremendo, que es cuando la gente siente que si no va en el esquema perfecto de ir aprobando todas las materias en el tiempo exacto, se atrasa un poquito, ya dice, uy, no, esto no era para mí, y larga, ¿no? No, ya me atrasé, no sirvo, soy inútil, etcétera. La verdad que a mí yo tuve, para decirlo muy resumidamente, yo fui desarrollé lectoescritura de muy, muy chico. Cuando yo entré a jardín de infantes ya sabía leer y escribir, y hacer operaciones matemáticas y todo, fui tipo niño prodigio. Y lo que me jugó en contra de eso es que yo nunca aprendí a estudiar. Claro. Es decir, yo transité el primario y el secundario viendo básicamente cosas que ya sabía, prácticamente toda la disciplina, porque me interesaba la biología, me interesaba la geografía, etcétera. Entonces nunca me había tenido que poner a estudiar. Cuando llegué a la facultad y me encontré con las guías de ejercicio de análisis matemático, de álgebra, donde ya no era como antes, que yo miraba y resolvía, sino que eso implicaba poner
ponerse horas y horas y horas metódicamente, estaba muy perdido. Entonces, yo en ese sentido la facultad la transité con dificultad, ¿sí? Sí. Igualmente sí, terminé con un buen promedio que me permitió concursar la beca de CONICET y todo eso. Tardé más de lo que se debía, y es al revés, es en el doctorado donde yo me puse, donde pude sacar brillo, donde siento que empecé a poder dar todo lo que yo podía dar. ¿Me explico? Sí, sí. Y ahí terminé incluso entrando como investigador en CONICET, y terminando doctorándome y teniendo eso a la par de los que habían empezado la carrera conmigo, que en la carrera me habían pasado como un rayo, ¿no? Digamos. O sea, los equiparé en el posgrado, digamos, me puse al día. Bien, y bueno, son tiempos, que está bueno que lo marques porque son tiempos personales, y no todos hacen el mismo camino. Mirá, sí, hay algo tremendo, Sandra, que me pasa a veces, que encontrarme con gente que me ha dicho, no, sí, yo quería empezar, pero tuve que trabajar, y entonces no, ya tengo 21 años, no me voy a poner ahora a empezar la facultad. Y yo, ¿qué? Por Dios, ¿cómo no? Claro, hacelo. Por favor. Por supuesto. Uh-huh. Jorge, hacemos la primer pausita y volvemos en unos minutos. Perfecto. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes? Continuamos hablando con el doctor Jorge Montanari, bueno, su carrera, cómo empezó su formación, cómo fue afinando los tiempos entre su cursada, su conocimiento, cómo, digamos, ya en la carrera decidías que querías hacer investigación, que querías ser investigador, o era algo lejano aún. Bien, de nuevo te voy a pinchar por ahí el globo perfecto que estabas esperando escuchar, ven que te queda así, la tenía clarísima, y fui por eso. No. Te voy a contar dos momentos breves que creo que sintetizan esto. Sí, a mí me interesaba la investigación, uh-huh. Eso desde chico, eso era lo que me movía, lo que me llevó a anotarme en la carrera, pero no tenía mucha idea de cómo ocurría eso, ni nada. Tengo un momento puntual en el que yo estaba ahí batallando contra materias, bioquímica 2, estudiando rutas metabólicas, tremendo. Yo decía, bueno, cuando ya pase todo esto y ya está, no hay que estudiar más. Y dos compañeras mías que estaban hablando que ya estaban viendo grupos para empezar a tratar de acercarse para después hacer el doctorado. Yo digo, pero ¿por qué el doctorado? ¿No? Nos vamos a recibir, ya somos biotecnólogos cuando nos recibamos en 1 o 2 años. Uh-huh. Sí, claro, pero ahí es donde de verdad aprendes a hacer investigación, y ahí empieza la cosa en serio. Yo decía, pero yo sentía que estaba cruzando el Río de la Plata a nado, ¿no? Y que entonces digo, ¿y qué es el doctorado? ¿Es un añito más? No, son 5, me dice una. Máteme. Y yo me acuerdo, me puse así blanco y yo dije, no, yo eso no lo voy a hacer. Y me quedé así pensando, Dios, esto va a ser tremendo, claro. Esto no termina más. Claro, esto no termina más. Lo bueno es que ya con el doctorado uno cobra el estipendio, ¿no? La beca de CONICET. Entonces yo ahí, cuando empecé el doctorado, dejé mi otro trabajo, y entonces mi día ya no fue de 8 a 23, como era en actividad, ¿no? En el trabajo y estudio. A ver, no, ya todos los que están metidos en un doctorado saben que igualmente a veces uno está 24 horas los 7 días de la semana casado con eso, pero era distinto, o sea, era lo tuyo. Empezar a vivir de eso, claro, fue lo mío propio. Y lo otro que te podría contar de cómo empecé exactamente en lo que yo hice, también fue algo totalmente fortuito. ¿Qué pasaba? Yo, como te digo, trabajaba, yo llegaba tarde, a mitad de la tarde llegaba a la facultad y de traje y con un maletín, porque venía de hacer trabajo en el estudio jurídico. Y era el único ya a esa altura de la camada que no estaba metido prácticamente en algún laboratorio haciendo algo, viste, que se van acercando, claro. estudiantes y empiezan tipo, como se dice, a lavar algún tubito, a pedirle algún
profesora con la que ya uno cursó, ver si hay algún proyecto en el que puede empezar de a poquito a hacer algo para irte conociendo y después poder presentarlo, ¿no? A doctorado o algo. Y yo estaba completamente en otra, y escucho así de refilón que llega un compañero y le avisa a dos chicas con las que se quería hacer el lindo, él seguramente se tira, tengo un dato que no está en ningún lado, porque todavía no pusieron ni cartel ni nada, pero me dice, bueno, le dice el pibe, tal profesora está buscando a alguien para empezar a investigar. Y yo escuché eso, y yo te acuerdo que él me vio y todo, pero como yo estaba en otra, claro, estaba de traje, y eso no hay problema que lo escuche, totalmente no va a ir por este trabajo a otra cosa. Y a mí me tocó un poco el amor propio, ¿no? Eso que era como un ninguneo, como que hasta se podían pasar un dato medio secreto adelante de mí, porque yo no cortaba ni pinchaba. Entonces me paré, salí con sigilo, y ni bien salí del aula, le metí corriendo hasta la oficina de esta profesora, que sabía dónde era, golpeé, salió ella y le digo, mira, me dijeron que estás buscando a alguien para empezar a hacer algún proyecto de investigación, algún alumno avanzado, y me dice, sí, ¿te interesan los liposomas? ¿What? Yo, era la primera vez en la vida que yo escuchaba la palabra liposoma, ¿sí? A lo que contesté, por supuesto, por eso vine. Me encantan los liposomas. Me encantó. Bueno, esto fue en 2001 más o menos, no sé, por el 2000, por ahí, no me acuerdo, que era época de la Rúa, ya 99, no sé, por ahí sería. Y hoy es 2024 y adivinad qué estuve preparando hoy en el laboratorio, liposoma. ¡Qué momento! Mirá vos, después de tanto el eterno retorno. Exactamente, siempre seguí con eso, es mi Ouroboros que no conocía, pero que estaba haciendo los liposomas, que en ese momento casi que ni se hablaba mucho de nanotecnología, ahí se empezó, todos los que empezaban a trabajar con estructuras muy chiquitas, se empezaron a dar cuenta que de lo que hablaban era de nanotecnología, ¿no? Entonces, rápidamente, los grupos que hacían, que trabajaban en eso, empezaron a llamarse grupos de nanotecnología, y así se empezó a recorrer este camino que me trajo hasta quien soy ahora, ¿no? Donde la ciencia es una parte importantísima de mi vida. Qué bueno. No, aparte está bueno que lo cuentes porque, digamos, como también el intercambio, ¿no? Y la interacción con otros compañeros dentro de los ambientes universitarios, eventualmente te habrá pasado después cuando ya integraste el equipo, con otros docentes, con otros investigadores, becarios más avanzados o investigadores iniciales, digamos, todo ese clima, cómo te va nutriendo, tanto como la formación académica, ¿no? O sea, porque ahí compartís experiencias, trabajo, lecturas, y eso es algo que no se cambia por otra cosa, digamos, no se puede reemplazar. Totalmente. Y te digo algo más, toda esa generación que compartió conmigo así esas primeras camadas de biotecnólogos y de tecnólogas de la UNCI, de la Universidad Nacional de Quilmes, estamos todos más o menos en contacto hoy en día, no porque sea que hayamos forjado amistades aparte, sí las hemos forjado, pero por trabajo mismo, ¿viste? Claro. Uno ve, bueno, te fijás, no sé, una universidad a la que no conocés, pero que está en la carrera, y te fijás, bueno, a ver quién está dando, no sé, tal materia de ingeniería genética aplicada, y es alguien que cursó con vos, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién en el ministerio está trabajando, no sé, en tal puesto de eso? Y fue alguien que también pasó en algún momento en la academia cerca de lo que hacías vos, claro. Así que siempre se sigue interactuando con todo ese ecosistema, ¿no? De gente en distintos roles, en distintos momentos. Claro, y como vos bien mencionabas también, era toda esta primer camada, este primer grupo que bueno, se habrá ido consolidando y después, bueno, llegaron todos a dispersarse y a lo que son cada uno, ¿no? Sí, bueno, nosotros pasamos mucho, como te digo, por los años que te mencioné, ahí fue una tremenda fuga de cerebros, un colegio prácticamente cerrado, con la crisis del 2001, ¿no? Entonces ahí hubo montones de compañeros y compañeros que
terminaron y ya directamente el doctorado lo fueron a hacer afuera, claro. Más por una cuestión de que acá no tenían dónde hacerlo. Claro, sí. Así que, bueno, muchos han seguido carreras ya, algunos han vuelto, algunos no, pero digamos que todas esas primeras camadas de Quilmes uno las busca y está quien está en Harvard, quien está en el Instituto Karolinska de Suecia, estamos un poco desperdigados por todos lados, también quienes han vuelto por medio de raíces. Y bueno, yo como te conté que me había atrasado un poquito, tuve la suerte que cuando llegó el momento de que yo me pudiera presentar al doctorado, ahí ya había cambiado la política de Estado respecto de la ciencia y la tecnología, entonces había posibilidad de nuevo de hacer el doctorado acá, que fue lo que me terminó ocurriendo. Uh-huh. Hiciste, bueno, por supuesto, hiciste el doctorado acá y después, bueno, te presentaste directamente a una beca. Bueno, ¿el doctorado lo hiciste con beca de CONICET o por tu cuenta? Sí, no, con la beca de CONICET. Y después también decidiste, por supuesto, ingresar a carrera. ¿Ingresaste inmediatamente? Creo que sí. Sí, fue así. Yo, como te digo, cambié mucho el chip desde que entré a ese grupo de investigación, ¿no? Claro. Donde después me terminé presentando el doctorado. Y la verdad que la formación académica ahí era muy buena, era un grupo que buscaba mucho la excelencia, publicar bien, y yo terminé el doctorado con buenas publicaciones, uh-huh, protagónicas, varias, y entonces ahí yo entré en la disyuntiva, ¿no? Si trataba de buscar un postdoctorado afuera, y en ese momento mi directora me propuso que a ella le parecía que el perfil estaba dando para intentar el ingreso a carrera. Uh-huh. Entonces presenté en simultáneo el ingreso a postdoc y a carrera, y me salió carrera. Bien. Y así que ahí pasé directo a investigador asistente, uh-huh, y a partir de ahí, empezaron a pasar también más cosas buenas. Seguimos ahora en un ratito y me seguís contando cosas buenas. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con el doctor Jorge Montanari. Bueno, nos contó sus primeros pasos, su formación, cómo ingresó al equipo de investigación, cómo fue perfilando su ingreso a carrera, en la que ya hace unos años que está, ya sos investigador independiente, o sea que seguís avanzando a paso agigantado, así que se ve que definitivamente era lo tuyo todo esto. Era lo mío, pero hay gente que avanza a pasos, o sea, yo me siento muy contento, defiendo mucho, estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Después he tenido la suerte de conocer gente de mi edad, como por ejemplo Juliana Casataro, que es un monstruo en el buen sentido, ¿no? Es, uh-huh, una bestia, es investigadora principal, está un escalafón adelante de cualquiera que estemos de su misma edad, ¿no? Uh-huh. Pero es una gente que es fuera de serie realmente, ¿no? Pero sí, eso no, que tengamos a una Messi de la ciencia en Argentina no quita que los demás podamos jugar en primera y defendernos bien, ¿no? Sí. Y sí, sobre todo, bueno, me imagino que ella también es de Buenos Aires o de esa zona. Ella es de Mar del Plata, creo. Creo que Juliana es de Mar del Plata, sí. Uh-huh. Bueno, ahora me tendrías que contar qué es lo que estás haciendo ahora, pero primero que me expliques un poquito, como te pedía fuera de aire, ¿qué es la nanotecnología? Bien, mira, nanotecnología implica trabajar en el ámbito nanométrico, ¿no? O sea, con la materia en lo que llamamos la nanoescala. Viste que si nosotros decimos esto lo vemos en la escala milimétrica, usamos una regla del colegio que viene con las 10 rayitas chiquitas entre centímetro y centímetro, que cada una es 1 milímetro. Bueno, entre milímetro y milímetro caben 1 millón de nanómetros.
¿Está bien? Sí. Estamos hablando de irnos a algo que es mucho más chico que un bichito, que una célula, que una bacteria. Estamos hablando de objetos que tienen aproximadamente entre 1 y 100 nanómetros. O sea, más grandes que una molécula, pero mucho más chicos que una célula, por así decir. Uh-huh. ¿Y cuál es la gracia de trabajar con estructuras de ese tamaño? Bueno, que los materiales se comportan de manera distinta cuando son tan chiquitos a como se comportan en sus versiones más grandes, ¿sí? Uh-huh. Para darte un ejemplo, el oro, que nosotros tenemos un pedazo de oro que sea un lingote, que es como un ladrillo, ¿no? Sí. O un anillito de oro, un pendiente de oro, ahí siempre estamos hablando de oro en la macroescala, oro que podemos ver directamente, pesarlo, mirarlo, etcétera, y reconocemos el oro porque tiene ese color dorado, ese brillo metálico característico, ¿no? Etcétera. Si nosotros, en cambio, partimos pedacitos de oro de manera tal que tengan tamaño nanométrico, que midan unos 10, 20, 30 nanómetros, el oro cambia de color. ¿Sí? Una suspensión de esto, oro nano puede ser azul, puede ser verde, puede ser roja. ¿Por qué? Porque cambian todas las propiedades físicas y químicas de los materiales, ¿sí? Cambia también cómo reflejan la luz, cambian muchísimas propiedades, cambia cómo se deshacen de energía cuando vos le das algo de energía. Iluminar algo es brindarle energía, es tirarle fotones a algo, ¿no? Sí. Y bueno, un metal grandote lo que hace simplemente es, por medio de unos saltos de electrones o algo, tirar su brillo metálico característico. Bueno, cuando las estructuras son tan chiquititas, les cuesta más deshacerse de la energía por medios convencionales, como podría ser un simple reflejo de un brillo, y entonces empiezan a hacer cosas raras que nosotros tratamos de utilizarlas. En mi caso, como hago biotecnología, ¿no? Nanotecnología aplicada a la biotecnología, perdón, me mezclo todas las palabras, las tratamos de aprovechar en procesos biológicos. Bien. Interesante, por ejemplo, eso, claro, eso te iba a pedir. Por ejemplo, en terapéutica, ¿sí? Uh-huh. Digamos que podemos lograr armar, principalmente armamos dos tipos de cosas distintas. Una son estas nanopartículas, que son lo que te describía recién, que las podemos activar con luz, por ejemplo, para que produzcan un aumento de temperatura en un lugar muy, pero muy preciso del cuerpo. Como cuando vos tenés fiebre, que la fiebre te sirve para sacarte de encima una infección bacteriana, ¿no? Uh-huh. Porque las bacterias ya por encima de los 37 grados baja mucho su viabilidad, ¿no? El tema es que ahí la fiebre es un fenómeno sistémico, te afecta a todo el cuerpo. Sí. Estás tirada en la cama, te hierve la frente, por más que vos lo que tengas sea una faringitis y las bacterias tengas, ¿no? en la garganta. Bueno, uh-huh. Lo que tratamos de hacer por medio de nanotecnología es que este aumento de temperatura se pueda reducir a una zona muy, pero muy pequeña, que es donde esté la nanopartícula. Entonces, idealmente, si vos podés llevar una nanopartícula al interior de un tumor y luego activarla, esa nanopartícula va a estar atacando solamente a las células tumorales, para decirte un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Y la otra mitad de lo que hacemos es usar no nanopartículas, sino capsulitas de tamaño nanométrico, uh-huh. Como capsulitas vacías, ¿sí? Sí. Digamos como esferas huecas, pero uh-huh. De tamaño muy, pero muy chico, donde podemos poner adentro diferentes moléculas que se usan como fármacos que tienen muchos efectos colaterales. Uh-huh. ¿Viste? Por ejemplo, vamos de nuevo con temas oncológicos. Uh-huh. La quimioterapia, sí. Que suele ser muy agresiva para los pacientes. Uh-huh. Es agresiva para el tumor, pero también afecta células, órganos, tejidos sanos. Bueno, justamente, si uno puede controlar en alguna medida la distribución de ese fármaco por el cuerpo, una vez que entra al cuerpo, puede preservar a los órganos que se podrían ver afectados por esos efectos colaterales y circunscribir la acción de esos fármacos
al lugar a donde lo transportan estas nanocápsulas, ¿sí? Así que esa es la otra mitad de lo que hacemos, lo que se llama liberación controlada de fármacos, donde la nanotecnología es una de las claves para lograrlo. Que ¿hace cuánto, digamos, que estás desarrollando, el equipo está desarrollando todos estos trabajos de investigación que me comentás? Bueno, otra cosa que pasa en la investigación es que es difícil cambiar completamente lo que estás haciendo. Sobre todo una vez que ya entraste a carrera. Yo en un momento fui a cambiar de grupo, pensé, bueno, por ahí ahora es el momento de empezar a hacer algo muy distinto, y todos los grupos que fui a ver para ver si me podía insertar, la respuesta era muy parecida en todos, ¿no? Tenía investigadores más avanzados que miraban mi trayectoria, mis publicaciones, y me decían, no, pero mirá, si vos te sumaste a este grupo, tenemos que empezar a explicarte un montón de otras cosas que hacemos, te van a tener que los becarios a vos y eso, y vos en cambio tenés un montón de trayectorias ya hechas en nanotecnología farmacéutica, con liposomas, con nanopartículas, con esto. Entonces ahí entendí que estaba un poco casado con parte del tema de investigación. Así que es difícil trazar para mí, bueno, cuándo empiezo las investigaciones que tengo ahora en curso, cuándo empiezan, porque en algún punto están todas encadenadas con los temas que, claro, desde mi inicio en carrera o desde el doctorado. No, claro, pero sí. Te preguntaba esto. Te preguntaba esto porque precisamente para dar cuenta de lo que acabas de decir, ¿no? Digamos, cuánto tiempo, más allá de que estés con un equipo particular ahora, o hayas formado uno nuevo, o hayas iniciado con otro, todo el tiempo material que insume, digamos, dentro de la formación y la investigación, llevar adelante una línea de investigación. Claro. A eso me refería, ¿no? Por eso la pregunta. Más de 20 años. Claro. La verdad son más de 20 años donde todavía aplico cosas que aprendí en mis primeros días con la nanotecnología. Claro. ¿Sí? Lo que sí podría decir seguro es que era verdad lo que decían estas chicas en el tren, que la cosa de verdad en investigación empezaba cuando empezaste el doctorado, ¿no? Claro. Y no durante la carrera. Claro. Tenían razón, por suerte las escuché y me terminé animando, porque es muy distinto lo que vos ves en las materias que lo que ves ya cuando estás investigando. Claro. Pero bueno, ahora estamos trabajando en muchas líneas distintas, porque bueno, yo dirijo un laboratorio, ¿no? En la UNAUR, y entonces en este momento tengo 4 becarios doctorales, también tengo varios codirigidos, y trabajamos tanto en sanidad animal como en enfermedades de la piel en humanos, cáncer de piel, distintos tipos de cáncer de piel, leishmaniasis, que es una enfermedad que está presente, ¿no? En Misiones y en otros lados, ¿no? Del país, lamentablemente. Y bueno, también, como decías, en algunos desarrollos que tienen que ver con nanocosmética, ¿no? Que es, en vez de transportar estos fármacos que te decía que pueden tener efectos colaterales tremendos, aquí esto es algo más tranquilo, simplemente tratar de mejorar la performance, la eficacia de algunos principios activos que se usan en cosmética por medio de estas cápsulas nano que pueden hacer que interactúen mejor con la piel, sus componentes, y que es algo que le interesa bastante a la industria y que entonces también es algo que puede ayudar a generar en algún momento esos recursos que tanto necesitamos para otras cosas como la leishmaniasis, donde no hay tanto interés de poner recursos, ¿no? Pero como todo al fin y al cabo se hace con la misma micropipeta en manos de los becarios y becarias, y esa micropipeta la compramos gracias a la nanocosmética y la podemos usar en leishmaniasis, bienvenida sea la nanocosmética también. Totalmente. Hacemos la última pausa, Jorge, y seguimos en un minutito.
Seguimos hablando con el doctor Jorge Montanari, ya el último bloque, que se nos pasó todo el programa volando. Quería contar, bueno, además de todo su recorrido y todo lo que nos ha dicho, cómo se ha formado, cómo ha armado sus equipos, todas las líneas de investigación, la dirección de laboratorios, la formación de recursos humanos, las publicaciones, todo lo que hace a las demandas y a los requisitos de un investigador de CONICET. Jorge tiene tiempo, no sé cómo, será que aprendió cuando su jornada era de 8 a 23, o de antes, de 5 a 23. Jorge tiene tiempo para hacer una excelente difusión de la ciencia en las redes sociales. Ahí lo encontré, digamos, entre comillas, tuiteando y respondiendo, primero, bueno, a toda esa operación que existe desde hace bastante tiempo, lamentable, de desprestigio y de decir cualquier cosa sobre el CONICET sin que nadie lo replique. Y bueno, aquí encontramos a un investigador que lo hace con la seriedad que amerita, con la responsabilidad que amerita y casi como un apostolado, porque realmente has contestado y contestás a cada esperpento que es muy loable, doblemente loable. Contanos un poco cómo fue que empezó esto, si empezó por casualidad o te lo tomaste como con la seriedad que te tomás todo lo demás. Fue sucediendo, esa es la verdad. En algún momento yo me encontré en Facebook que estaba interesado en discusiones con cualquier persona y veía que era una dinámica medio que me consumía mucho y que no me permitía nada, porque se daba en grupos pequeños, ¿no? En cambio, ahí cuando descubro Twitter y veo las ventajas que tiene, ¿no? Twitter no necesita una reciprocidad, no necesita de reciprocidad. Sí, sí. Bien, me trabé con la palabra. Reciprocidad. Donde no reciprocidad, ahí está, por Dios. Yo decía, algo me está sonando raro acá. Eso era de mi café con leche, ya necesito glucosa. Ahí funcionan distintas las cosas, porque no necesitas ser amigo de la persona con la que estás discutiendo. Entonces yo di el salto de poder pasar de hablar de política nada más con, no sé, un ex compañero de la primaria que ahora, no sé, tenía una remisería y quedaba entre nosotros dos la cosa, a ver que ahí directamente podía, no sé, descubrir que había un tomador de decisiones, que podía ser un legislador provincial, no sé, opinando algo completamente errado, faltándole datas certeras sobre alguna cuestión que tenía que ver con biología, con epidemiología, etcétera, y yo podía contestar y que esa respuesta le podía servir a esa persona, le podía servir a todas las que miraban y que incluso a veces hasta me respondían, digamos, porque la biografía mía me validaba como interlocutor para algunas cuestiones, entonces así vi que era una manera interesante de poder participar de ciertas discusiones, y también cuando empecé a tener más seguidores vi que era una posibilidad de hacer hilos de ciencia que explicaran de manera sencilla, sin muchos prerequisitos, ¿no? Uh-huh. Porque eso no es una cuestión de subestimar al otro, sino simplemente que por ahí no le podés explicar alguna cuestión muy técnica que seguro requiere haber pasado, ¿no? por temas de química antes, para que entienda por qué va a funcionar tal o cual cosa de un virus de tal o cual manera. Y me di cuenta que me iba bien, o no me empezaron a robar hilos, y empezó, hay un médico que está en la radio y en la tele, que me empezaron a avisar amigos míos, dice, che, en la radio hoy dijo así, todo contó, pero ese no te citó, empezó a explicar y hizo tu explicación textual. Y después lo veía en la televisión y el tipo contaba y todo lo del programa, le decía, no, qué inteligente, qué bueno que está esto, ¿cómo se te ocurrió? Y el tipo sonríe así, como para que lo aplaudan, y ahí, bueno, me dio ganas de acogotarlo, obviamente. ¿Nunca te citó? ¿Nunca te citó? Nunca, no, él recibe ahí las mieles como que es
como que es recapo que las piensa él las cosas, ¿no? Bueno, pero ahí un poco en broma lo digo esto también, ¿no? Por favor, que se entienda, no estoy ahí, no, puedo dormir perfectamente, no tengo ninguna animosidad ahí, pero sí me di cuenta que tenía mucha llegada a muchos lados, entonces, nada, se fue dando así, es un espacio complicado, porque esa misma horizontalidad que te permite hacer un ida y vuelta con un tomador de decisiones, también hace que, alguien que se dedica completamente a otra cosa, que quiera corregir todo el tiempo. Ustedes les debe pasar también muchísimo en sus disciplinas, ¿no? Sí, sí. Que desde la percepción común, o desde lo que escucharon o leyeron en cualquier página, a mí constantemente me pasa que aparece por ahí, no sé, una chica de 19 años que está por empezar la facultad y me ha puesto, no, porque vos deberías saber que la nanotecnología consiste en tal y tal cosa, y que uno dice, wow, ¿no? Qué raro que funciona esto, con lo cual no me lo puedo agarrar con una persona porque todos los días es una persona diferente, es un fenómeno, es una dinámica, ¿no? Donde cuando aprendes un poco cómo manejarla, qué discusiones dar, cuáles no dar, ahí podés sacarle un provecho interesante. Sí. Yo siempre pienso que la persona a la que le hablo no necesariamente es mi interlocutor directo ahí en Twitter, ¿sí? Claro. Quizás yo aprovecho, por ejemplo, un cuestionamiento así de una chica que tampoco me interesa ni ridiculizar, ni ponerme a pelear con alguien que evidentemente yo veo la simetría, ¿no?, que hay ahí, pero eso quizá me da el pie para poder a partir de ahí explicar bien cómo funciona tal cosa, ¿no? Y como eso tiene visibilidad, o por ahí lo ve alguna periodista, algún político, etcétera, y retuitea eso, permite que tenga más llegada, y me parece que es un medio interesantísimo tanto para difundir ciencia como para explicar las cosas que rodean a la ciencia, ¿no? Y que hoy nos tocan tan de cerca. Sí, totalmente, porque aparte, bueno, además de explicar y eso, bueno, en esa historia de que contás, ¿no?, de que llegás a mucha gente, ahí yo leí eso que te comenté la otra vez cuando hicimos el contacto, ese hilo sobre el mal de la vaca loca y que venía a contestar a alguien que ponía en tela de juicio la importancia de las ciencias sociales como proyectos de investigación dentro de CONICET. Entonces vos haces toda una explicación que me pareció increíble, interesante, que se la pase a todo el mundo, porque también sirve a los docentes de ciencias sociales enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Y conocer también las cuestiones de la interdisciplina y cómo las ciencias se nutren mutuamente. A mí me pasó algo maravilloso, que es que muchos docentes de secundaria y de facultad me cuentan que han usado así hilos o discusiones o algo que pasó en Twitter donde yo hablé algo como disparador para trabajarlo en alguna clase. Entonces digo, wow, nunca me hubiera esperado esto. Pero claro, sí, por ejemplo, ese caso que nombrás vos, sin robar minutos, es un caso en el cual la ciencia, la biología y la medicina no daban con la clave para entender qué estaba pasando, por qué se daba cierta enfermedad. Terminaron recurriendo a la interdisciplina y vino una antropóloga estadounidense que viajó hasta ahí, hasta Oceanía, y descifró la clave que le faltaba a los biólogos y a los médicos estudiando las costumbres de un pueblo originario de allá, ¿no? Así que más que interesante, obviamente. Más que interesante. Y otra cosa también que haces, que no es nada menor, es digamos, desarticular, si se quiere, algunos prejuicios y cosas que van circundando por todas las redes, bueno, en este accionar de odio contra el CONICET, los trabajadores, la ciencia, el conocimiento, todo lo que tenga
que ver con CONICET, y bueno, eso también es necesario, es importante, y más y que lo haga. Es muy sí, terrible. Desandar eso. Porque ya ni siquiera la verdad es una moneda que valga lo mismo que valía antes. Ya no importa la veracidad de los datos, ¿no? Sí. No importa el chequeo, hay muchas cosas que ya no tienen el mismo valor que antes, pero bueno, esto obliga también a reformular estas dinámicas y ver cómo incluso ahí mismo se puede llegar, quizás no a mostrar esto no es cierto, lo cierto es esto otro, sino quizás mostrar dentro de la misma fake news, ¿no? Dentro de la misma mentira construida, cómo es insustentable en sí misma, ¿no? Cuáles son las contradicciones que hay ahí y que muestran que la lógica totalmente reinante es otra. O cuando te hablan, no, en otros países esto y esto, bueno, uno por ahí a través de la ciencia conoce cómo ocurre cierta investigación en cierto país y le puede mostrar, no, mirá, esto allá se decía así, y claro, a veces eso permite reconstruir ese mapa, a veces convenciendo al interlocutor, y a veces el interlocutor es un obcecado que no piensa moverse de ahí, pero eso le sirve mucho para tomar la decisión sobre a cuál de los dos creer a otros que están mirando de afuera, ¿no? Total. Se nos va el programa, se nos fue, pero no quiero dejar de terminar sin preguntarte si alguna vez pensaste desde siempre que ibas a ser científico, que ibas a tener que defenderte de serlo. No, es increíble, es distópico porque claro, parece un poco el mundo del revés. Yo sí que soy sincero, tuve que deconstruirme en el sentido de que quizás desde chico estaba muy como para el lado del conocimiento, pude por suerte rápidamente entender que la gente no vale con su conocimiento, por su cultura, que toda la gente tiene, cada persona es importantísima en sí misma, etcétera. Pero hemos llegado a esta vuelta de la tortilla inesperada, ¿no? E inentendible, donde simplemente el hecho de hacer ciencia pasa a ser como que te descubren eso, y que en vez de ser una cualidad es al contrario, es una debilidad y algo que muestra que sos estúpido, que no sabés nada y que no servís para nada. Es duro y es raro. Y lo más complicado es que esta es una espiral que crece, y por otro lado tenemos una espiral de renovación, donde tenemos que convencer recursos humanos que sigan estas carreras, que sigan doctorados, que sigan investigando, asistiendo a la ciencia, y no parece muy atractivo, ¿no? En este momento. No. Pero bueno, habrá que seguir haciendo lo que hacemos siempre, claro que sí. Trabajar y sostener el organismo, la educación pública, y bueno, pensar en todos esos que hoy están en un u otro dependencia, digamos, ya sea dentro del sistema científico en CONICET o en las universidades, gracias a las políticas de Estado que han sostenido históricamente lo que es un ejemplo para muchos países, ¿no? Como es la ciencia pública y la educación pública. Así es. Lo has dicho muy bien, nada que agregar. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. A disposición nuestro programa, nuestras redes también para todos tus hallazgos, lo que quieras comentar, lo que quieras contarnos de tus publicaciones. Así que a disposición, y bueno, un gusto haber hablado con vos. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Hasta siempre. Si querés leer al doctor Jorge Montanari en Twitter, búscalo por Jorge No Me Fui. Hoy en Macroscopio escuchamos La monja enana, ciencia cotidiana, Avant Press, Laboratorio Azul, y Gummitwist por Der Plan. Operación técnica, Beco Blanco. Se despide Sandra Nicosia.